Bueno, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ahora vamos a demostrar tres identidades trigonométricas que las vamos a utilizar bastante en álgebra, en trigonometría y fundamentalmente en cálculo, en integrales y derivadas, ¿ya? Para aquello vamos a utilizar una circunferencia. Voy a utilizar esta parte. Utilizo una circunferencia, la voy a dividir en dos. Muy bien. Y sé que este es el centro de mi circunferencia, sé que esto vale, este es el radio, digamos, vamos a llamar para efectos de la demostración radio igual a 1, también esto se llama radio, ¿no? Radio igual a 1, y esto ya es R más R sería el diámetro, ¿no? El diámetro de la circunferencia, que también es 1, ¿no? Esta sección también sería el diámetro si es que mido toda esta parte, ¿no? Entonces, los radios generalmente dividen a la circunferencia en partes iguales, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar y establecer un triángulo rectángulo dentro de esta circunferencia. Esto voy a llamar C, esto vamos a llamar A, esto vamos a llamar B, ¿no? El triángulo que vamos a trabajar ahora va a ser A, A, vamos a llamar esto A, el ángulo A, ¿no? A, B y C, ¿no? Entonces vamos a cambiar de nombre, ¿ya? No se preocupen, el nombre es lo final, ¿no? ¿Sí? Entonces, como hemos visto, el ángulo A tiene su lado A, el ángulo C tiene su lado C, y el ángulo B tiene su lado B opuesto en minúsculas, ¿no? Entonces el triángulo ABC es el triángulo ABC, ¿no? El triángulo, ¿ya? Este triángulo ABC tiene tres ángulos. Uno de estos, o es 90 grados, ¿ya? Para fines de la demostración, este alfa que se repite en las tres ecuaciones, vamos a llamarlo a como alfa, ¿ya? Entonces, esta alfa, vamos a empezar a establecer sus funciones, sus relaciones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, el seno de alfa, sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es la hipotenusa, ¿no? Y estos son los catetos, ¿no? Ahora, de su opuesto es pero si yo quiero hallar de su relación trigonométrica, su opuesto es eso no se olvide, ¿ya? Entonces el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien, ya tenemos la relación trigonométrica, ya tenemos las funciones. Obviamente estas también tienen su inversa. Por ejemplo, del seno, el coseno, el cosecante, ¿no? El cosecante de alfa es al revés, C sobre A, ¿no? O sea, la hipotenusa sobre el cateto. Lo inverso del coseno es el secante de alfa, es igual a C sobre B. Y la cotangente de alfa es C sobre A. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo las 6, ¿sí? Que vamos a utilizar. Entonces, para hallar esta ecuación, vamos a partir de la resolución de C. Para hallar el valor de C, tengo C cuadrado, dice Pitágoras, que es los lados al cuadrado, ¿no? O los catetos al cuadrado. Entonces, esta es la relación de Pitágoras, que es una ecuación diofántica, ¿no? Entonces, vamos a demostrar la primera, ¿no? Para demostrar la primera, yo tengo a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Voy a dividir toda la ecuación sobre 1 dividido entre c cuadrado. Entonces yo tengo a cuadrado sobre c cuadrado más b cuadrado sobre c cuadrado es igual a c cuadrado sobre c cuadrado, ¿no? Entonces en ambos casos acá tengo 1, ¿sí? Si es que divido c entre las 3, y acá voy a factorizar el exponente algebraicamente.
Muy bien, este es igual a 1, ¿no? A 1, ¿sí? Pero si yo reviso A y C en la relación del triángulo, yo tengo que AC es seno cuadrado. Entonces, seno cuadrado de alfa, que es AC, si ustedes están viendo, y B sobre C es coseno cuadrado de alfa, y ese es igual a 1. Entonces, la ecuación está demostrada, ¿no? Para el segundo, para secante cuadrado de alfa más 1 tangente cuadrado de alfa. ¿Qué es lo que hago? Puedo utilizar esta relación ahora, ¿no? A partir de esta relación, coloco si seno, ¿no? Si seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, entonces en primera instancia todo divido entre 1. Vamos a trabajar primero el seno. A ver, vamos a trabajar el seno cuadrado de alfa. Entonces divido entre 1 seno cuadrado de alfa y tengo seno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa sobre seno cuadrado de alfa es igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. Muy bien. He dividido las tres entre seno cuadrado, este se vuelve 1. Acá se eliminan los cuadrados, no se eliminan los cuadrados, sino es coseno cuadrado, seno cuadrado, pero lo que tengo que factorizar son los exponentes. Entonces, estas relaciones trigonométricas las voy a colocar acá abajo, ¿ya? Entonces las voy a transferir, seno cuadrado, seno de alfa A sobre C, coseno de alfa B sobre C y tangente de alfa A sobre C, ¿ya? A ver, veremos si es que utilizamos este artificio, ¿cuál es el resultado? Entonces yo tengo acá 1, ¿no? De la simplificación, más coseno de alfa y seno de alfa, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado es igual a 1 seno de alfa al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado es 1 y seno de alfa al cuadrado es seno de alfa al cuadrado. Entonces acá yo tengo 1 más. Ahora, sé que la tangente, voy a colocar acá, sé que la tangente de alfa es igual, según el instructivo que ustedes tienen, es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa, ¿no? Entonces la tangente. Y la cotangente de alfa va a ser coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, estamos viendo acá la cotangente. Entonces, 1 más cotangente o cotangente cuadrado, o cot también, cotangente cuadrado de alfa, es igual a 1 sobre el seno. Entonces dijimos que el cosecante es la inversa del seno, ¿no? Si borro esto, necesito quiero explicarles, dice, si el seno de alfa es igual a 1 sobre su inversa, que es el cosecante de alfa. Si este pasa a multiplicar, el cosecante de alfa es igual a 1 sobre el seno de alfa. Entonces ahí está la inversa. Entonces esto se establece como cosecante cuadrado de alfa. Entonces tengo esta relación, ¿no? Hemos demostrado esta relación con pura identidades trigonométricas, ¿ya? Y finalmente vamos a demostrar esta, pero vamos a utilizar 1 sobre coseno cuadrado de alfa. Ahora el espacio es el gran problema. Voy a borrar lo que es la hipotenusa. Seguro eso es muy difícil que se nos olvide, pero lo voy a anotar acá, ¿no? Sé que c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado, ¿ya? Entonces, voy a borrar esto. Y a la misma expresión, a esta expresión, vamos a multiplicar por 1 sobre, hicimos seno, ahora coseno.
multiplicar por 1 sobre coseno cuadrado. Entonces acá voy a tener seno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Es el artificio, ¿no? Para ganar espacio sé que esto está al cuadrado. ¿No ven? Seno sobre coseno de alfa más coseno sobre coseno. Coseno cuadrado de alfa sobre coseno cuadrado de alfa es 1, ¿no? Directamente voy a colocar, este es igual a 1 sobre 1 por este artificio es el artificio. Entonces, coseno cuadrado de alfa, ¿no? La multiplicación por 1. Entonces, sé que en seno sobre coseno dijimos que seno sobre coseno es la tangente cuadrado. Tangente cuadrado de alfa más 1 es igual. Ahora también todas estas funciones seno, coseno, tangente, sus inversas son secante, cosecante y cotangente. Entonces voy a borrar esta sección de acá y para que quede claro, dice el coseno de alfa es igual a 1 sobre el secante, su función inversa. Entonces, secante de alfa, este va a pasar a multiplicar, es 1 sobre coseno de alfa, ¿no? Coseno de alfa. Entonces, acá tenemos, si factorizo el cuadrado, sé que 1 al cuadrado es 1 y coseno al cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, 1 sobre coseno de alfa es igual al secante, entonces, secante cuadrado de alfa, ¿no? Ahora, hay dos formas de colocar. Puedo colocar de esta manera o también puedo colocar de esta manera. Cualquiera de las dos. Esto también. Esta tangente puedo colocar tangente de alfa al cuadrado, ¿no? O también de esta manera, ¿ya? Pero lo que sí no puedo utilizar, por favor, esto voy a colocarlo en este sentido. Esto no es lo mismo. Digamos, secante de alfa al cuadrado. Esto ya está mal, ¿no? No es lo que queremos expresar, si lo queremos expresar que el secante está al cuadrado, no el ángulo al cuadrado, ¿ya? Bueno, espero que el video les haya gustado y con esto ya estamos finalizando la parte de trigonometría. Muchas gracias.